Durante casi una década, cuerpos de mujeres aparecieron en lugares solitarios de la provincia de Almería. Un acantilado, una rambla, un descampado. Todas eran prostitutas, todas invisibles para la sociedad, y sus muertes apenas ocuparon unas líneas en los periódicos locales. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el que han llamado como el caso del Jack el Destripador de Almería, una historia que sucedió en España a finales de los 80 y se prolongó hasta buena parte de los 90, y dejó tras de sí un rastro de víctimas y muchas incógnitas, pero la mayor de ellas es quién se escondía tras estos crímenes. Si quieres saber más, sé bienvenido. Antes de comenzar quería agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. También recordaros que tengo un segundo canal que se llama Letra Pequeña, donde hablo de otro tipo de casos mucho menos violentos, como estafas, fraudes y todo este tipo de cosas, y que os voy a dejar enlazado en la cajita de información. Y ahora sí que sí, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra historia comienza, como os he dicho antes, en la provincia de Almería a finales de los años 80, entre el mar de plástico de los invernaderos y las playas que empezaban a abarrotarse de turistas. En este escenario había un asesino que cazaba en silencio. No buscaba víctimas al azar, elegía mujeres invisibles, prostitutas del barrio del Zapillo, a las que tras acabar con ellas abandonaba en ramblas, descampados o acantilados. Entre 1989 y 1996, aunque ya veréis luego que es probable que este plazo se alargue hasta 1998, al menos 10 cuerpos aparecieron dispersos por la provincia, siempre descubiertos por casualidad y siempre olvidados demasiado pronto. La prensa apenas lo mencionó y la sociedad guardó silencio. Y en ese silencio, un depredador convirtió a Almería en su territorio de caza. Lo primero que se supo de lo que más tarde sería una cadena de crímenes apareció en 1988 en el municipio almeriense de Purchena. Un chatarrero que circulaba por la zona halló el cuerpo de una mujer en la cuneta. Nadie supo nunca quién era. Algunas versiones aseguraban que estaba desnuda, otras que vestía una camiseta roja, pantalón de chándal y unos llamativos zapatos rojos. Lo que sí quedó claro es que había sido golpeada en la cabeza y luego le apretaron el cuello hasta dejarla sin aire. Y además que el crimen no se produjo allí, en el sitio donde encontraron el cuerpo, por lo que evidentemente se concluyó que los restos habían sido trasladados. Nadie reclamó el cuerpo y la investigación se cerró pronto sin demasiada presión. Durante años este caso se mantuvo en un limbo y para algunos fue el primer aviso de un depredador que empezaba a actuar y para otros un episodio aislado. La víctima nunca sería identificada y la policía supuso que era una prostituta y prácticamente no comunicó nada a los medios sobre su caso. Simplemente se concluyó, sin una investigación a fondo, que se trataba de un ajuste de cuentas. En aquella época, los tráficos ilegales de la provincia estaban bajo control de dos hombres: Juan Asensio, un almeriense de nacimiento, y su rival de origen napolitano llamado Giuseppe D'Amico. El periodista Juan Rada, uno de los pocos que escribió con detalle sobre esta noticia, explicó que entonces se decía que algunas mujeres cariñosas cambiaban de proxeneta y pagaban con su vida esa traición. Con la mafia como principal pista, la investigación se paralizó. Era lo que se llamaba como efecto Juan Asensio. Un poder corruptor sobre las instituciones locales porque todo el mundo le tenía pánico y aún hoy su nombre todavía provoca miedo en la costa almeriense. Asensio murió en 2004 abatido frente a su casa, pero poco después sus antiguos guardaespaldas fallecieron de la misma manera a manos del hijo de su rival. 2 años más tarde, su rival D'Amico falleció de la misma manera. Desde entonces se murmura que la mafia rusa controla el negocio. En cualquier caso, con el fallecimiento de esta mafia que controlaba la prostitución y el tráfico de sustancias, no acabaron las muertes de prostitutas.
El verano siguiente, en 1989, durante la madrugada del 6 de agosto en el barrio del Zapillo, en Almería capital, varios testigos vieron a María del Carmen Heredia Alameda, de 24 años, subirse al coche de un cliente. Horas más tarde, al amanecer, un pastor descubrió su cuerpo en el arcén de la carretera 340, a la altura de Vélez Rubio, a más de 150 kilómetros de donde se la había visto por última vez. El cuerpo estaba sin ropa y con un hematoma enorme en el cuello. La autopsia determinó que había fallecido porque le habían quitado el aire y que el cuerpo había sido trasladado. Sin embargo, en una primera versión oficial se llegó a hablar de sobredosis, como si la sociedad no quisiera mirar de frente al horror. Apenas 3 semanas después, el 28 de agosto, una pareja de recién casados franceses paseaba por la carretera de Aguadulce, por el paraje conocido como el Bello Rincón, cuando se toparon con una escena que yo creo que no van a olvidar nunca. En el fondo de un acantilado yacía el cuerpo desnudo de Carmen Sanmeyer Ramón, de 20 años. También le habían quitado el aire y la habían arrojado desde la carretera. Carmen también era una mujer cariñosa en el Zapillo, pero en este caso su padre, de origen alemán, estaba vinculado al tráfico de sustancias y durante la investigación se llegó a especular si podría estar relacionado con ese entorno. Pero el parecido con el caso de María del Carmen era demasiado evidente. Ambas jóvenes eran físicamente muy parecidas, ambas de baja estatura, con el pelo oscuro, largo, y habían sido captadas en la misma zona de la capital y los cuerpos aparecieron en las mismas condiciones. 2 crímenes en menos de un mes deberían haber encendido todas las alarmas, pero no ocurrió. En la prensa local se publicaron apenas unas líneas y en la nacional no hubo, ni eso siquiera. Solo el semanario El Caso dedicó atención constante a aquellas muertes. La mayor parte de la sociedad permaneció en silencio, como si el hecho de que las víctimas fueran mujeres marginales las condenara al olvido desde el momento de su muerte. Este silencio precisamente se convirtió en el mejor aliado del criminal, que ya había encontrado su terreno de caza. Sin embargo, poco tiempo después, concretamente el 21 de octubre de 1989, esta vez en Purchena, un pastor descubrió el cuerpo de una mujer en el campo. Estaba dentro de una gran bolsa de plástico de la que asomaban los pies. El cuerpo llevaba ya 2 meses en el lugar, lo que situaba su fallecimiento en las mismas fechas en las que Mari Carmen y Carmen, las 2 víctimas que os he contado antes. Nunca pudo ser identificada, pero los forenses establecieron que tenía entre 25 y 30 años, era de baja estatura y, a diferencia de las anteriores, sí estaba vestida. Llevaba blusa, pantalón de pana y zapatos rojos. Presentaba fuertes golpes en la cabeza y en el cuello. Para los investigadores, este hallazgo resultó bastante revelador. Vieron un patrón en evolución. A María del Carmen la habían trasladado 150 kilómetros desde el lugar donde fue vista por última vez. A Carmen la habían arrojado directamente a un barranco junto a la carretera. Y a esta última mujer la ocultaron en una bolsa de plástico en un paraje solitario donde tardaron 2 meses en encontrarla. La conclusión era inquietante porque parecía que el asesino se estaba descuidando cada vez más y actuaba con una mezcla de violencia y prisa, como si la compulsión le dominara. Aunque nadie denunció su desaparición y jamás se le puso nombre, la hipótesis más probable era que aquella mujer también fuera una meretriz. La ausencia de denuncia reforzaba la idea de que se trataba de alguien sin una red familiar cercana, atrapada en la misma marginalidad que las 2 víctimas anteriores. 3 mujeres fallecidas en menos de 3 meses, todas vinculadas al mismo círculo y todas muertas con una violencia extrema y arrojadas como si fueran desechos. Y sin embargo, la reacción social fue mínima. En la prensa local, nuevamente apenas unos sueltos, y solamente el diario El Caso hizo caso. Sorprendentemente, después del verano pasaron 2 años hasta que volvieron a encontrar una nueva víctima. Fue el 6 de octubre de 1991, cuando en el paraje de Punta Entinas, en el término municipal de Roquetas de Mar, se descubrió un nuevo cuerpo. La zona era conocida como la Charca de la Guarra, un espacio solitario y difícil de transitar. Allí apareció el cuerpo de una joven en avanzado estado de descomposición. Aunque el cuerpo estaba en pésimas condiciones,
las autoridades se apresuraron a anunciar que habían identificado a una mujer llamada Alexandra Lily Lai. Era una enfermera británica desaparecida unos meses antes durante sus vacaciones, pero los análisis dentales lo desmintieron. La identidad de esta víctima nunca se estableció y al no haber nadie que reclamara el cuerpo, se asumió que también era una mujer de la calle. La víctima medía alrededor de unos 60 y vestía únicamente un sujetador rojo. Presentaba un fuerte golpe en la base del cráneo y una diferencia muy importante con las anteriores fue precisamente esta. Mientras María del Carmen y Carmen habían fallecido quitándoles el aire, en este caso no había ese tipo de señales, sino un ataque contundente en la cabeza. Este detalle desconcertó a los investigadores porque ya no sabían si se trataba del mismo criminal o se trataba de otro. Y la duda además se intensificaba al observar que había habido un parón de 2 años entre las muertes de Carmen y María del Carmen y esta. Los expertos en criminología señalaron entonces una posibilidad, y es que se tratara de un asesino en serie y hubiera entrado en lo que se llamaba una fase de enfriamiento, un periodo en el que deja de cometer crímenes o bien se traslada a otra zona. Quizá había cambiado de residencia por motivos laborales o incluso había estado en prisión por otros delitos. Lo cierto es que la cadena de muertes en Almería parecía haberse interrumpido, aunque solo fue de manera temporal. El hallazgo de Punta Entinas quedó como un episodio perturbador en medio de una serie. Un cuerpo sin nombre abandonado en un paraje solitario pero con un modus operandi que no encajaba del todo con los anteriores. Y sin embargo, los investigadores no podían evitar pensar que quien había acabado con la vida de esta chica era el mismo que había acabado con la de Carmen y Mari Carmen. Tras el hallazgo en Punta Entinas, la calma aparente se rompió pronto. El 9 de marzo de 1992, en las inmediaciones de Almerimar, apareció el cuerpo de una joven conocida en la zona como La Támara, aunque su verdadero nombre era María José Muñoz Borrego. Tenía 28 años, también se dedicaba a ser mujer cariñosa y estaba embarazada de 3 meses. Su cuerpo apareció en las afueras con signos claros de haber fallecido por falta de aire. El hallazgo conmocionó especialmente a su entorno porque añadió un matiz bastante estremecedor, ya que la víctima no era ella sola, sino también el niño que esperaba. Su cadáver fue arrojado por un acantilado de más de 40 metros y junto a él se encontraron preservativos usados. Nunca se habló de análisis de ADN y ni siquiera se sabe si fueron conservados. Un detalle que todavía hoy genera indignación, una pista que pudo ser clave y se perdió. Y es que la técnica del ADN, aunque ahora mismo nos parece una cosa súper habitual, hay que decir que hasta el año 1989 no empezó a utilizarse en España. Fue concretamente en Galicia por un caso de agresión, pero realmente no era una cosa ni extendida ni estaba en la cabeza de muchos investigadores. De ahí que cuando se encontraban restos biológicos muchas veces se obviaran. En este caso es una pena porque sí que es verdad que se podía haber esclarecido este caso, pero bueno, nunca lo sabremos. Apenas 4 meses más tarde, en julio de 1992, un nuevo cuerpo apareció en el vertedero del Ejido. El cuerpo estaba calcinado, lo que dificultó enormemente la identificación y el análisis forense. La mujer, por tanto, nunca fue identificada con certeza. Los investigadores consideraron que probablemente también ejercía como mujer cariñosa, aunque la imposibilidad de establecer más datos convirtió el crimen en uno de los más oscuros de la serie. La brutalidad del fuego empleado para borrar cualquier pista apuntaba a alguien cada vez más impune y menos preocupado por ser descubierto. El 8 de enero de 1993, la policía recibió un aviso de un cuerpo abandonado en la carretera de Almería a Níjar. Se trataba de María Leal Martínez, de 32 años, también meretriz y también embarazada. Había fallecido por falta de aire y la escena volvía a repetirse: captación en la capital, traslado a un paraje aislado y abandono del cuerpo. En este caso apareció una pista clave que dio mucho que hablar porque varios testigos afirmaron haber visto a María subirse a un coche azul, lo que abrió la posibilidad de intentar encontrar ese vehículo. Para entonces el patrón ya resultaba evidente.
Mujeres jóvenes o de mediana edad, dedicadas a la vida en la calle, todas fallecieron por falta de aire o bien golpeadas y luego abandonadas en lugares solitarios de la provincia. El modus operandi era repetitivo, casi ritual. Las recogía en el Zapillo o en otras zonas de la capital, las trasladaba a un descampado o un vertedero y las utilizaba y luego las abandonaba como un objeto sin valor. Y nuevamente un parón hasta el verano de 1993, cuando el 19 de julio en un descampado de Roquetas de Mar fue hallado el cuerpo de Cadilla Monsar, conocida en la calle como la Cati. Tenía 31 años, también ejercía la prostitución en la capital y había desaparecido días antes. Su cuerpo presentaba claros indicios de que le habían quitado el aire con violencia y, a diferencia de las víctimas anteriores, mostraba además marcas en las muñecas y tobillos, como si hubiera estado atada. El hallazgo hizo pensar a los investigadores que el culpable estaba refinando su sadismo. No solo acababa con las víctimas, también las inmovilizaba y dominaba. La escena reforzaba la idea de un depredador cada vez más seguro de sí mismo, que no temía dejar señales físicas de sus actos. Un año después, en pleno agosto de 1994, el criminal dio un salto temerario. Esta vez no eligió un descampado ni un barranco apartado, sino una zona más visible. El 17 de agosto, en las inmediaciones del barrio de la Cañada de San Urbano, en las afueras de Almería capital, fue encontrado el cuerpo de Nadia Hamar, una joven de 29 años, de origen magrebí, que también se dedicaba a la vida en la calle, que había sido estrangulada y abandonada en el lugar donde el hallazgo era prácticamente inevitable. La elección de este escenario fue interpretada como un desafío abierto a las autoridades. Hasta entonces el asesino había buscado parajes solitarios, ramblas, barrancos, vertederos. Con Nadia, en cambio, dejó el cuerpo ahí tirado en un entorno mucho más visible, como si ya le diera igual ser descubierto o exhibir su impunidad. Para los investigadores fue una señal clara de escalada y de que el asesino se sentía comodísimo, completamente convencido de que ni la policía ni la sociedad le prestaba atención, cosa que entiendo porque no se interrogó a nadie hasta ese momento. La prensa no publicaba nada, no aparecía en las televisiones. Era como que estas mujeres eran invisibles y el tío debía decir, pues a mí me da igual, el tío o no, el tío lo mismo era una mujer. Es que es algo que no se sabe. Con la Cati y Nadia, la lista de víctimas seguía creciendo. La forma de acabar con ellas, casi siempre quitándoles el aire, se repetía una y otra vez, pero cada vez con variaciones más inquietantes. Ataduras en un caso, exposición pública en otro. El patrón se consolidaba y al mismo tiempo el criminal demostraba que podía adaptar la violencia a su antojo. Tras la muerte de Nadia Hamar en 1994, Almería pareció vivir una pausa inquietante. Durante casi 2 años no se encontraron cuerpos en ramblas ni barrancos, pero esto terminó la madrugada del 8 de abril de 1996, cuando desapareció Aurora Amador Carmona, de 25 años. Era vecina de la capital, madre de un niño pequeño y, como tantas otras, ejercía como meretriz en el barrio del Zapillo. Quienes la vieron por última vez recuerdan que subió a un Opel Corsa gris, un detalle que iba a marcar la investigación. 2 días después, su cuerpo sin ropa apareció en un paraje cercano en las afueras de Almería. Le habían quitado el aire y abandonado con el mismo patrón que las anteriores. Su cuerpo fue hallado en circunstancias que no dejaban lugar a dudas. Quien había acabado con María del Carmen, con Carmen Sanmayer, con la Tamara, con la Cati y con tantas otras, era la misma que había acabado con su vida. La Guardia Civil centró rápidamente las sospechas en un funcionario de prisiones destinado en Granada, a 200 kilómetros de Almería. Tenía antecedentes de violencia y su coche coincidía con las descripciones, un Opel Corsa gris. Los investigadores le interrogaron en varias ocasiones, convencidos de que habían estrechado el cerco sobre el culpable. El hombre había sido denunciado años atrás por agresión a una mujer cariñosa y se movía habitualmente por las mismas zonas por las que desaparecieron las víctimas. El hombre admitió haber estado en la ciudad aquel día con motivo de la Semana Santa, pero negó haber estado con la chica. La policía sospechaba que mentía para proteger su matrimonio, pero como no tenían ni pruebas directas, ni ADN, ni huellas, ni testigos, pues fue puesto en libertad.
Para la policía, aquel funcionario era el principal sospechoso. Con la muerte de Aurora Amador, la Guardia Civil ya no podía sostener la idea de sucesos aislados. Se había consolidado el patrón y todas las mujeres, o casi todas, estaban vinculadas con la prostitución en el barrio del Zapillo y todas habían fallecido igual. Así que se decidió poner en marcha una operación especial para ver si encontraban al culpable. Fue la conocida como Operación Índalo, un dispositivo especial destinado a investigar la presencia de un asesino en serie actuando en Almería. La unidad revisó uno por uno todos los expedientes y los investigadores dividieron los casos en dos bloques. Por un lado, las víctimas que seguían un patrón claro: Heredia, Sandmeyer, la mujer de Purchena, Tamara, Leal, la Katy, Nadia y Aurora. Por otro, las muertes que planteaban dudas, como la mujer calcinada en el Ejido o la hallada en Punta Encinas. Esta clasificación no resolvía el enigma, evidentemente, pero ayudaba a perfilar un poco el alcance de la serie. Los análisis policiales coincidían en que el asesino operaba en círculo. Se movía en la capital, especialmente en el Zapillo, donde seleccionaba las víctimas y luego las trasladaba a puntos aislados de la provincia. En algunos casos, como en el de María del Carmen Heredia, había recorrido más de 150 kilómetros, lo que sugería además que conocía bastante el terreno y que tenía disponibilidad de un vehículo. Ese elemento se reforzó con el testimonio de las testigos, que, si recordáis, os había dicho que las testigos habían visto subir a las mujeres en un coche azul o gris, un dato que encajaba con el coche del funcionario de prisiones. Los investigadores también manejaron la hipótesis de la fase de enfriamiento, periodos de 1 o 2 años en los que no aparecían cuerpos, que podían explicarse por un traslado de residencia, un ingreso en la cárcel o un cambio de estrategia del culpable. Esta teoría, evidentemente, ayudaba a dar sentido a las pausas entre 1989 y 91 y entre 1994 y 1996. La comparación internacional fue inevitable. La prensa extranjera llegó a bautizar al culpable como el Jack el Destripador de Almería, y la policía española lo comparó con otros criminales como el Destripador de Lisboa o el camionero alemán Eckert, que en aquellos mismos años acababan con vidas por las carreteras del continente. Incluso el camionero alemán Eckert fue uno de los sospechosos del caso, pero cuando se investigaron sus rutas y todo lo que había hecho, le descartaron completamente. La sospecha sobre el funcionario de prisiones fue la pista más sólida que tuvo la Operación Índalo. Tenía antecedentes y tenía un coche parecido. Fue interrogado en varias ocasiones, pero nunca consiguieron llevar ni siquiera el caso a los tribunales. La Operación Índalo dejó un retrato inquietante de un asesino organizado con conocimiento del terreno que seleccionaba mujeres invisibles y que había podido operar durante casi una década impunemente. La definición del perfil psicológico de este hombre sigue siendo además también un misterio. La policía de la época hablaba de un hombre entre 30 y 50 años, fuerte físicamente, casado y probablemente camionero, lo que explicaría la dispersión de los cuerpos. El escritor Blas Ruiz Grau, experto en criminología, discrepa. Según él, es más probable que se tratara de un hombre fuerte, sí, pero solitario, incapaz de mantener relaciones normales y quizá con algún defecto físico. Su obsesión por mujeres morenas bajitas que se dedicaran a la prostitución y con prendas rojas a punta debía ser un fetichismo y la necesidad de revivir una experiencia pasada. El recuerdo de una madre, de un primer amor o de alguien que marcó su vida. No tanto el deseo de acabar con las mujeres, sino de repetir compulsivamente el recuerdo. Como os he dicho antes, después de la muerte de Aurora Amador, nunca más se volvió a encontrar en Almería un cuerpo que encajara con aquel patrón. A excepción, quizá, de Mónica García Mateu, una mujer de 31 años, con la que acabaron por golpes en la cabeza. Su cuerpo fue localizado por la policía en junio de 1998, tras una llamada anónima a la comisaría de Almería. Mónica fue identificada enseguida gracias a los antecedentes que tenía por tráfico de sustancias y robo.
De tratarse de una meretriz, tal y como invita a pensar el atuendo que vestía en el momento en el que falleció, podría ser otra víctima del asesino de los Barrancos. Junto al cadáver localizado pasados las 9 de la mañana en el paraje de La Molineta, próximo a un colegio público, no quedaron elementos que facilitaran la identificación, ni bolso, ni cartera, ni documentación, y como vestimenta un jersey y una falda negra corta. Y el rostro, además, habían acabado con él a pedradas, como os he dicho antes. Mónica García, que era de Barcelona, figuraba en los archivos porque tenía antecedentes. Pero tras ella nunca más volvió a aparecer un cuerpo con esas características. El asesino de los Barrancos pareció desvanecerse de la noche a la mañana, dejando tras de sí un reguero de víctimas y un rastro de preguntas sin respuesta. Para algunos investigadores, como os he dicho antes, la explicación estaba en el funcionario de prisiones. Para otros existía la posibilidad de que hubiera más de un autor y que algunos crímenes fueran obra de imitadores o de depredadores distintos que aprovecharon la vulnerabilidad de las mismas mujeres. Es que la falta de pruebas sólidas y de ni siquiera un posible culpable más allá del funcionario de prisiones alimentó teorías de todo tipo. Lo cierto es que la investigación se fue enfriando, pasaron los años y con ellos las carpetas se archivaron en cajones y llegó un momento en que los crímenes empezaron a prescribir. Lo cierto es que la investigación se fue enfriando, pasaron los años y con ellos las carpetas se archivaron en cajones y llegó un momento en que los crímenes empezaron a prescribir y se borró cualquier posibilidad legal de reabrir el caso o de juzgar a un culpable si algún día aparecían pruebas. La justicia cerró la puerta y las víctimas se quedaron sin voz. Mientras tanto, en la memoria colectiva el caso se fue difuminando y, a diferencia de otros que nos acompañaron durante años y años y que nos siguen acompañando, como el caso de Alcácer, por ejemplo, el asesino de los Barrancos quedó relegado al silencio. Apenas unos reportajes aislados, artículos en semanarios de sucesos, algún libro que se ha escrito sobre el tema, pero poco más. Y la verdad es que es increíble, ¿eh? Pero es lo que os digo siempre, es que hay casos de primera, casos de segunda y víctimas de primera y víctimas de quinta. Y en este caso, estas chicas fueron víctimas de quinta o peor. Y a mí me parece, la verdad, indignante. Y bueno, con este mal sabor de boca se acaba nuestro caso de hoy. Un caso que no sé si conocíais o no, pero a mí es un caso que me pone los pelos de punta. Lamento mucho no haber podido dejar imágenes porque es que no las hay, porque como os digo, fue un caso que es que no le hizo caso ni Dios. Entonces ha sido bastante difícil de documentar gráficamente, bueno, y de documentar en general, porque como os digo, es que si no se abre ni siquiera sumario, te tienes que basar todo en testimonios locales y ir cogiendo fragmentos de aquí y de allá, de periódicos de Almería o como mucho de Andalucía. Y así es bastante difícil armar un caso. La verdad es que es un caso que se hace muy difícil de documentar y de contar. Pero bueno, espero que hayáis podido seguir más o menos el hilo. Espero que si no lo conocíais haya despertado vuestra curiosidad y vuestro interés. Y si es así, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas. Os recuerdo que tengo otro canal en el que subo vídeo todos los martes. Y en este subo vídeo todos los viernes, así que me despido hasta la semana que viene.